Hola, bienvenidos a Pensar Plural, Los silencios de Phantom, píldora cinematográfica. Hoy vamos a hablar de esta película, El último Samurai, de Edward Zwick, protagonizada por Tom Cruise. Como habéis visto en los últimos tiempos, pues en las últimas píldoras cinematográficas, he ido hablando de algunas de mis películas favoritas, como El viaje de Chihiro, Blade, eh, Tiempo de matar, y hoy le toca el turno pues a esta, a El último Samurai, que como veis tengo el DVD. Bueno, pues antes de eso pasamos a lo que viene siendo la autopromoción. Podéis encontrarnos en Twitter, en Pensar Plural. Podéis encontrarnos también en Instagram, en Pensar Plural, donde vamos anunciando cuando vamos haciendo los podcasts. Podéis encontrarnos eh, también en Spotify, donde tenemos el audio de todos nuestros podcasts antiguos. Podéis encontrarnos en Facebook, donde siempre subimos cosas curiosas, críticas de cine, tanto Rubén como yo, noticias interesantes. Y por último, aquí en YouTube, como Pensar Plural, también. Esta se llamaba Los silencios de Phantom, pero al final le cambiamos por Pensar Plural, aunque podéis seguir encontrándola como Los silencios de Phantom, porque así todas tenían el mismo nombre y es más fácil de encontrar. Dicho esto, pues como digo, esta película me gusta a mí mucho porque refleja tanto en general lo que es la mentalidad, la sociedad japonesa, como en ese momento histórico de tantos cambios. Ya entraremos ahí en un momento. Eh, Porque bueno, la ambientación es muy buena, la banda sonora del gran Hans Zimmer, que ha hecho las bandas sonoras de gran parte de las películas de Christopher Nolan, también de las de Man of Steel, El hombre de acero y otras muchas películas más. Pues bueno, pues es uno de los grandes haciendo bandas sonoras a día de hoy. Y entonces, pues también creo que la película está bastante bien interpretada por muy buenos actores, entre pues los que podemos encontrar al propio Tom Cruise, a Ken Watanabe, uno de los grandes actores japoneses de hoy en día. También está muy bien eh, Koyuki, se llama la actriz, que hace de Taka, la eh, esposa eh, que mata a su marido, pequeño spoiler, gran spoiler, Tom Cruise, y como el personaje de Ken Watanabe quiere aprender de su enemigo, ya llegaremos ahí, pues lo tiene ahí como rehén para aprender de él, pero lo trata bien y lo tiene alojado en una casa como si fuera un huésped, pero la casa es de la esposa viuda ahora por culpa de Tom Cruise, lo cual dará mucho juego a la historia. Es muy interesante. También, pues, otro de los intérpretes es Hiroyuki Sanada, que hace de Ujio, que es para mí, yo no soy un experto en el tema, pero si no el mejor, uno de los mejores expertos, aparte de buen actor, en el arte del manejo de la katana del cine japonés actual. Lo habréis visto en muchas pelis también occidentales, no solo japonesas. Por ejemplo, en esa de los 47 Ronin de Keanu Reeves, pues salía. También sale en una de Hora Punta, creo que Hora Punta 3, y la última peli que ha hecho en Occidente creo que ha sido la de Mortal Kombat. Ya digo, es un experto en ese arte. Bueno, la película está dirigida, como digo, por Edward Zwick, eh, que es un director que no suele dirigir muchas películas. El tipo es director
guionista y productor. Yo creo que ha escrito más guiones que películas ha dirigido, pero las películas que dirige suelen ser de gran calidad. Por ejemplo, un ejemplo de ella es Glory, eh, que aquí se llamó Tiempos de Gloria, protagonizada por Matthew Broderick, eh, Morgan Freeman, Denzel Washington y Cary Elwes, que es un peliculón también. Es una película que va sobre un regimiento que existió de verdad, formado por soldados afroamericanos en la época de la Guerra Civil Americana, en la que además fue en esa película, Glory, Tiempos de Gloria, en la que Denzel Washington ganó su primer Oscar, en este caso a actor secundario. Pero es que Denzel, aparte de que la película es buena, Denzel Washington se come la película, esa película se la come totalmente cada vez que aparece. Y es que hay una escena en concreto que es una escena en la que le están dando latigazos y él tiene su cara inexpresiva, pero le cae una sola gota de una lágrima solitaria por el rostro, y ves que aunque él está manteniendo la compostura, pues está por dentro pues triste, harto y de todo. Ya solo por eso merecía el Oscar, pero bueno, ya esa actuación solo es mejor que muchas películas de otros actores, muchas interpretaciones. Pero volviendo a esta película pues está, como he dicho, dirigida por Edward Zwick, y pues está también pues escrita en parte, el guión está coescrito también por el propio Edward Zwick, por Marshall Herskovitz y por John Logan. John Logan es un gran guionista también. Algunos lo recordaréis por la maravillosa serie Penny Dreadful, que era así de terror gótico, terror romántico, donde aparecen las criaturas clásicas de terror de la época victoriana, porque se basa un poco, se inspira en la Penny Dreadful, que sería como terrorífica de Apenic, que es como unas novelitas baratas no en el mal sentido de que sean de mala calidad, sino que costaban un penique y eran accesibles para todo el mundo, para gente de bajos ingresos también, y las había muy buenas, o las había pues que no, como todo, como las caras también. Y que eran muy populares por eso en aquella época, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y la serie, y aparecían personajes tipo hombres lobo, vampiros y tal y cual. La serie 3 temporadas tiene, de gran calidad, y aprovecho a recomendarla, igual que aprovecho a recomendar Tiempos de Gloria. Dicho esto, nos centraremos un poco en... A ver, no soy un experto en historia, ni en general, ni en historia de la japonesa. Sí que me gusta mucho su cultura, la admiro bastante y me interesa mucho su literatura, su cine. Akira Kurosawa me encanta, también Takeshi Kitano. Sí, yo empecé como muchos con el manga y el anime, y ya fui aprendiendo y leyendo y viendo cosas e interesándome y aprendiendo de su mitología y tal. Pero no soy un experto, yo no me considero un experto. Sé cositas, claro que sí, pero no para hacerme experto. Entonces también sé cositas de la historia japonesa, pero tampoco soy experto en la historia de Japón. Pero sí que creo que no es necesario, pero está bien hacer aquí un pequeño inciso para hablar por qué fue un momento de cambio, es un momento tan revolucionario ese momento de la historia japonesa en el que se basa la película. Antes de ello, quiero decirlo, que esta es una película histórica, igual que una novela histórica tiene su parte histórica y su parte ficticia. No es un libro de historia, pues esto no es un documental de historia, es una película. Entonces,
se narran acontecimientos, algunos que ocurrieron en una época real. Es bastante fiel a la historia. Y además, para estar hecha por occidentales, da una mirada bastante certera a lo que era la cultura japonesa en general. Está muy bien ambientada y en concreto en ese momento histórico tan convulso. No es la típica película occidental en la que se aproxima a una cultura de forma estereotipada, ya sea un estereotipo positivo o un estereotipo negativo. Se ve que los guionistas pues tienen cierto conocimiento, cierto no, bastante conocimiento de la historia y de la cultura y de la idiosincrasia japonesa. Sobre todo, yo es que al señor Herskovitz no lo conozco, pero sí sé que Edward Zwick tiene mucho amor por esa cultura y ha leído bastante. Y John Logan creo que también. Entonces, pues se ve en la película. Entonces, quiero aquí, pues, hacer ese inciso para ver cómo esta película, siendo una película, no es una trama 100% real, sí que se aproxima y se inspira mucho en hechos históricos y lo refleja medianamente bien. Comentaré una cosa que es curioso, he hablado de Tiempos de Gloria y las dos suceden en la misma época de la historia estadounidense, que sería la Guerra Civil. Una protagonizada por ese batallón afroamericano de soldados, perdón, y la otra pues por estos samuráis y este capitán Nathan Algrim, que lo interpreta Tom Cruise. He de decir que para mí los protagonistas de esta película son los actores japoneses, o sea, Ken Watanabe, pues en general el resto del reparto, ¿no? Hiroyuki Sanada, Taka, porque yo creo que aunque el que más salga sea Tom Cruise, y eso lo haría el protagonista, y de hecho es el protagonista, yo creo que su personaje está puesto para acercar al espectador que desconoce gran parte de la cultura japonesa, ese espectador occidental, acercarlo a esa cultura, a esa forma de ser, a esa forma de vivir. Y al igual que el personaje de Tom Cruise, que empieza desconociendo totalmente esa cultura, los espectadores estadounidenses, europeos y nuestras hermanas y hermanos de América Latina, pues vayan conociendo también esa cultura y quizás como este personaje, como Nathan Algrim, pues acaben admirando y amando, apreciando esta cultura. Como hay un momento que me gusta mucho, voy a citar de memoria, en el que el personaje de Tom Cruise, el capitán Algrim, se despierta en la villa y ve que todos están muy afanados en sus trabajos y tal, y él, que es también el narrador de la historia, pues dice en ciertos momentos, no en toda la película, el narrador es otro personaje que es occidental, pero hay ciertos momentos que lo recoge él en su diario y dice, parece que estas personas se dedican diariamente a hacer cualquier de sus labores, cualquiera de sus cosas, a la perfección, de intentar lograr la perfección en cada cosa que hace. Esto no es así 100%, pero sí que, no es que los japoneses lo hagan eso todos los días ni tal, pero sí que es muy de la cultura japonesa. Es muy japonés intentar conseguir la perfección en las cosas que hace, o si no dicho de forma menos pedante, hacerlo lo mejor posible. O sea, es un poco como lo que dice Yoda en Star Wars. No en vano, Yoda no deja de ser un sensei japonés, pero verde y con orejas picudas. Hazlo o no lo hagas. Pues es un poco eso. Si vas a hacer esta cosa, hazla lo mejor que puedas, porque si no, no tiene sentido que tú te empeñes en hacer esta cosa si no lo vas a hacer lo mejor posible. Para eso dedica tus esfuerzos a otra cosa.
Entonces, sí que, aunque no sea así en el día a día, claro, sí está muy imbuido en su cultura. Si vas a hacer algo, intenta hacerlo lo mejor posible, hazlo lo mejor posible. Dicho esto, voy a hacer ese inciso que había mencionado antes. Pues la película está basada, bueno, primero, en Occidente tuvimos la Edad Media, que acaba en 1492 con el descubrimiento de América. Luego empieza la Edad Moderna, que va del 1492 al 1789, que acaba con la Revolución Francesa. Y empieza la edad en la que vivimos ahora, que es la edad contemporánea. Bien, Japón no tiene edad moderna. Pasa de la edad media a la edad contemporánea. Y además no pasa en 1789. Pasa, no voy a ser muy... He dado estas cifras, pero no voy a dar más cifras exactas, porque no soy yo muy de cifras y además porque esto no es una clase de historia, pues yo no soy un profesor de historia, para empezar. Pasados mediados del siglo XIX, digamos que en la década de los 60 hasta pasada las décadas de los 70 del siglo XIX, pues es ese momento que se pasa de la Edad Media a la Edad Contemporánea. Cuidado, esto no ni nos hace superiores a nosotros, ni a ellos, ni a nadie. Cada país tiene su ritmo, porque luego ellos cogieron un carrerón y en muchas cosas están por delante de nosotros, en otras estaremos nosotros y en otras pues estaremos empatados, pero que cada uno tiene sus ritmos y eso no te hace ni mejor ni peor que nadie. O sea que ellos no hayan tenido edad moderna, pues no la han tenido y ya está, pero eso no hace ni al pueblo, ni a la raza muchísimo menos, ni a su cultura, ni a nada, ni inferior, ni superior. La historia es la que es. Y como digo, cada civilización, cada cultura tiene sus tiempos. Bueno, pues en esa década de los 60 del siglo XIX en Japón, que como digo coincide con la Guerra Civil Americana por tiempos, pues de hecho el personaje de Tom Cruise había sido capitán del séptimo de caballería, del séptimo regimiento de caballería de los Estados Unidos y había tenido con relación con los indios. Era muy bueno combatiéndoles porque había aprendido su cultura, había aprendido, yo creo que de hecho, a apreciarlos y entonces estaba traumatizado por el trato que les habían dado. Estaba bastante mal. Entonces, ya diríamos que tiene estrés postraumático. En aquella época dirían que estaba loco. Que bueno, no es así, las cosas no son. Pero cada época tiene sus cosas, por decirlo de alguna forma. Bueno, y lo mandan a Japón por su experiencia, no voy a entrar mucho en el tema, para combatir a unos insurgentes samuráis. Bueno, habiendo dicho esto, de la década de los 60 del siglo XIX se produce la Revolución Meiji. ¿Por qué la Revolución Meiji? Porque Meiji era la dinastía imperial. En la Edad Media japonesa, por lo más o menos en el último periodo, pues se había llamado al gobierno el shogunato, porque quien mandaba era el shogun, que traducido al castellano sería el general de generales o generalísimo, que era, digamos, pues eso, el jefe de Estado en Japón. Aunque simbólicamente siempre ha sido el emperador, pero sí que yo no soy experto en historia japonesa, pero diría que el emperador, si no toda, la mayor parte de su historia ha sido un cargo simbólico. De hecho, una vez que los que derrotaron al shogun y acabaron con la Edad Media y la nobleza y todo ese rollo, que decían que ellos querían devolverle el poder al emperador y toda esa historia y volver al Japón como debía ser y todo esto, no se lo dieron.
formaron su propio gobierno, un gobierno de comerciantes, de personalidades civiles, o sea, un poco Revolución Francesa, pero sin matar al rey porque el rey no mandaba. Sino que quitamos al gobierno de la nobleza y ponemos al gobierno civil, un gobierno que con el tiempo se iría democratizando, pero que realmente no se democratizaría del todo hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, ya sabes. Pero este dato lo doy sobre la postura simbólica del emperador para que sepáis que el emperador no tuvo poder ni antes ni después del shogunato, y que si miráis en la historia japonesa, su poder mayormente, la mayor parte del tiempo ha sido simbólico. No toda quizá, pero gran parte. Pero se lo usó como reclamo. Hay que devolver la tierra al emperador y tal, y que la devuelva, pero la administro yo. Dicho esto, y eso se ve un poco en la película. Entonces, a esta guerra civil japonesa todo esto fue porque Japón durante el shogunato tuvo cierta prosperidad mm, eh, social y económica, pero estaba aislado, era el aislacionismo. Y los estadounidenses, pues de un modo quizás muy estadounidense, llegaron allí, como el resto de las potencias occidentales también lo querían, pero ellos fueron los únicos que lo hicieron. Dijeron o comerciáis con nosotros o comerciáis con nosotros, y como dijeron que no, pues mandaron a la armada, al almirante Perry, y ahí le hicieron ahí pues abrir el comercio por la fuerza, firmar un tratado muy desventajoso con Estados Unidos y otras potencias occidentales. Entonces, eso hizo que el shogunato, a ojos del pueblo japonés, perdiera mucho, se desprestigiara mucho. Entonces, sí, había algunos que querían romper las relaciones con los extranjeros, pero también habría muchos que lo que querían era unas relaciones con los extranjeros, sí, porque parecía que eso traía prosperidad y tal. Occidentalizarse, sí, porque parecía que eso traía prosperidad, pero no perderse. Y unas relaciones de iguales, no desventajosas. Y entonces, todo ese grupo de descontentos contra el shogunato se unieron como partidarios del emperador, y en una guerra que duró unos años, que se llama la Guerra Boshin, lo quitaron de en medio al shogun. Aún así, durante los siguientes 10 años, quizá más, la siguiente década, pues siguieron habiendo diferentes conflictos de gente que se resistía a esta nueva situación, a esta revolución social y cultural que fue totalmente. Imaginaros que eso hubiera pasado en Occidente, que hubiéramos pasado de la Edad Media a la Edad Contemporánea, así, del tirón. No sé si habríamos sido capaces de aguantar el tirón. Pero bueno, pues esta película se inspira mucho en concreto, la rebelión Satsuma, que fue una rebelión de ex samuráis, porque la restauración Meiji acabó con la nobleza y acabó también con el cargo de samurái. Pues una revuelta de samuráis de la provincia de Satsuma, de ahí el nombre, la rebelión de Satsuma, en contra del gobierno Meiji, liderada por Saigo Takamori, que es el personaje en el que se inspira o sea, este señor se inspira mucho en este señor, el personaje que interpreta brillantemente Ken Watanabe en la película. Y bueno, esta rebelión pues fue en el 77, como digo, más de una década en este caso, pero vamos, esta fue la última. Fue la última gran resistencia de los diferentes que había habido una vez instalado el gobierno Meiji. Y en eso se basa esta película. Igualmente, el personaje de Tom Cruise, Nathan Al Green, es un personaje ficticio, pero está inspirado en las historias de Jules Brunet, un capitán como él,
pero en este caso del ejército francés que luchó junto con Enomoto eh, Takeaki en la guerra anterior que he mencionado, en la guerra Boshin, no en la rebelión de Satsuma, que es posterior, en la guerra Boshin. Entonces, toman cosas, este personaje de esta guerra, esta última rebelión, y con eso hacen la película, que no deja de ser eso, una película, pero está bastante basada en hechos históricos y refleja bastante bien esa época. Esta ambientación es magnífica. Entonces, pues bueno, sin entrar ya en muchos detalles, que ya creo que ya he hablado suficiente, dado el contexto, eh, creo que he explicado un poco porque creo que esta película refleja bastante bien ese contexto y creo que es de hecho una película bastante interesante, pues creo que ha llegado y recomendándola mucho, la verdad, a todos vosotros, nuestros eh, oyentes y telespectadores, pues creo que ha llegado el momento de que me despida, como siempre hago. Ya nos veremos en próximas píldoras o en próximos podcasts. También os recomiendo las píldoras que hace Rubén, que